iglesia, buen día tengan ustedes. Pues continuamos con esta serie del Nuevo Testamento y hoy nos corresponde la segunda carta a los Corintios. Y bueno, el propósito de esta carta es afirmar el ministerio de Pablo, defender su autoridad como apóstol y refutar a los falsos maestros en Corinto. Recordemos que todas las cartas paulinas traen mucha doctrina, traen mucha enseñanza. La iglesia estaba siendo formada en el aspecto del conocimiento de Dios. La iglesia estaba siendo encaminada, estaba siendo adoctrinada, y por lo tanto todas las cartas en el Nuevo Testamento pues tienen muchísima doctrina, muchísima enseñanza, porque se está formando Cristo en la vida de las personas. Bueno, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Los destinatarios, la iglesia de Corinto. La fecha de escritura es alrededor del 57 al 55 después de Cristo, desde Macedonia. El versículo clave es el 5:20, que cita de la siguiente manera: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Este versículo clave pues tiene mucho que ver con el propósito eterno. ¿Por qué? Porque el propósito eterno tiene que ver con darlo a conocer a Él. Pero en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo les dice o nos dice a la iglesia que somos embajadores de Cristo. La función de un embajador pues la sabemos, es un representante de un gobierno, de un reino en otro lugar. Y nosotros, recuerden que nosotros tenemos una ciudadanía, en Cristo tenemos una ciudadanía celestial. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que nosotros somos embajadores de Cristo, en esta tierra nosotros estamos como sus embajadores para representarle a Él, para representar los intereses del reino de los cielos, pero también tenemos todo el apoyo del reino de los cielos para cumplir aquello que se nos ha encomendado. Los personajes claves son Pablo, Timoteo, Tito. Los lugares clave: Corinto, Jerusalén. Y bueno, algunas de las características especiales de esta carta. Esta carta es una carta autobiográfica y totalmente personal. Recordemos que las cartas eran personales, eran dirigidas, en este caso esta carta era para Corinto. Nunca, el apóstol Pablo nunca dimensionó que sus cartas a estas alturas fueran leídas por todos. Entonces, era una carta personal. La Biblia está, o todo el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo también, pero el Nuevo Testamento, todas las cartas eran cartas enviadas a ciertas iglesias de parte de ciertos apóstoles para ciertos públicos, pero se hicieron o se introdujeron dentro de la Biblia, que la palabra Biblia quiere decir biblioteca. Entonces se hizo pues un libro donde se recopilaron todas estas cartas para poder traer una enseñanza, para poder afirmar a los hijos de Dios, para afirmarnos en Cristo. Aunque el apóstol nunca lo pensó, pero creo que en el corazón de Dios pues estaba plasmado que estas cartas hasta nuestros días las pudiéramos leer, y podemos ver que pues el parecido con la realidad pues es muy, pero muy parecido. Entonces pues esas cartas traen mucha enseñanza. La iglesia en Corinto era débil, rodeada por idolatría e inmoralidad. Sus miembros luchaban con su fe y con su estilo de vida. Mediante visitas personales y cartas, Pablo los instruyó en la fe, en su estilo de vida. Les enseñó a resolver conflictos y solucionar algunos problemas. La primera carta a los Corintios fue enviada para tratar asuntos morales específicos en la iglesia y contestar preguntas acerca del sexo, el matrimonio y las conciencias sensibles. Esta carta abordó los temas directamente y fue bien recibida por la mayoría
de la iglesia, era lo que estábamos estudiando la semana pasada, pero había algunos falsos maestros que negaban la autoridad de Pablo y lo calumniaban. Después, Pablo escribió esta carta, segunda carta a los Corintios, para defender su posición y denunciar a aquellos que tergiversaban la verdad. Recordemos que la carta se lee segunda carta a los Corintios, no se lee segunda de Corintios. ¿Por qué? Porque es la segunda carta que el apóstol Pablo envía a los Corintios, o a la iglesia que está en Corintios. Entonces, los Corintios no escribieron la carta, sino que fue el apóstol Pablo que se las envió a los Corintios. Y así las demás cartas, ¿no? Segunda de Timoteo, tampoco es de Timoteo, es a Timoteo. Y podemos seguir viendo acerca de esto porque es importante que entendamos y podamos ir corrigiendo ciertas cosas en nuestra vida. Y bueno, uno de los primeros puntos que toca el apóstol Pablo es la conducta de un hijo de Dios no se ajusta o no se debe de ajustar a la sabiduría humana, sino que se alinea a la gracia de Dios. Fíjate, el problema que hemos tenido es que nos hemos ido alineando a sabidurías humanas, a corrientes humanas, a pensamientos humanos, pero sabemos que están limitados, aunque podría haber buenos conceptos, pero están limitados. Podríamos, a veces, nosotros nos guiamos por hacer lo moralmente correcto, pero no, muchas veces lo moralmente correcto no es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo moralmente correcto pues tiende a quedarse un poquito en la sabiduría humana. Y bueno, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 12, cita de la siguiente manera: para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ajusta a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo que su comportamiento no se ajusta a la sabiduría humana, dice, sino a la santidad y sinceridad que vienen de parte de Dios. Esto tiene que ver con un entendimiento, ¿verdad? De conocer lo que es la gracia, de conocer la obra de salvación en la cruz, aquello que logró Jesucristo en favor de nosotros. No, el entender toda la obra de Cristo nos permite comportarnos de una manera digna, como hijos de Dios, como hijos entendidos en la verdad presente, porque es cierto, toda la escritura es verdad, pero no toda la escritura es una verdad presente. Y nosotros tenemos que entender cuál es esa verdad presente, cuál es esa verdad que aplica para nosotros en estos días. Y las cartas lo que hacen es ir afirmando a la iglesia en la verdad presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia fue constituida el aroma de Cristo. La iglesia fue constituida aquella que va a impactar, aquella que va a mostrar a Cristo. La iglesia, te lo decía hace un momento en el versículo clave, la iglesia fue constituida como embajador de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, somos representantes, somos los que lo expresamos aquí en la tierra. Entonces, somos el aroma de Cristo. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, cita de la siguiente manera: porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Por qué somos el aroma de Cristo en los que se salvan? Porque lo expresamos, aquellos que lo reciben, porque lo han percibido en nosotros, porque han sido impactados por esta verdad que se les ha mostrado. Pues dice, somos el aroma de Cristo, lo han tomado, pero aquellos que lo rechazan aún así pueden percibir, pueden
ver, pueden darse cuenta que hay algo distinto en nosotros y es la vida que ha sido impartida en nosotros. Es el que nosotros somos participantes de lo divino. Es lo que el mundo percibe. A veces la gente dice, yo no sé qué tienes, tú tienes algo que es distinto. Por lo que el mundo a veces puede percibir es esa presencia. No lo saben explicar, no tienen un entendimiento para poder describirlo, pero ellos saben que hay algo diferente. Entonces nosotros somos el aroma de Cristo. Y bueno, somos también, dice, cartas de recomendación. La mejor manera de recomendar a los demás, a Jesús le preguntaron en una ocasión, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Y la pregunta de él fue tan simple pero tan profunda que él dijo, por su fruto los conocerás. Entonces, la carta de recomendación de cada hijo de Dios es la expresión de Dios en su propia vida. Entonces nosotros somos cartas de recomendación. Cada vez que nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que se exprese en nosotros, cada vez que el Espíritu de Dios tiene una expresión de vida en nosotros, nosotros nos estamos recomendando a nosotros mismos, pero estamos mostrando la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, cita de la siguiente manera. Otra vez, ¿comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en el nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y podemos ver cómo aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios y le dice a la iglesia que cada uno de nosotros somos cartas vivas. Dice que escritas en nuestros corazones y guiados o con el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gente puede leer tu vida, la gente debe leer tu vida y la gente puede ver a Dios a través de ti. ¿Por qué le pertenecemos? Porque dice que somos cartas de Cristo, leídas por todos. La carta de recomendación de un maestro, de un pastor, de un apóstol, es la edificación del cuerpo de Cristo qué tanto de Cristo ha sido formado en la vida de aquellos a los cuales está instruyendo, a los cuales está guiando, a los cuales está encaminando a esta verdad. Y bueno, algo que también nos toca aquí la Escritura es que nuestra capacidad o la capacidad para poder ser esa carta, la capacidad para poder expresar a Dios, pues no es una capacidad que sea de nosotros mismos, sino que es una capacidad que proviene de Dios. En otras versiones dice que nuestra competencia proviene de Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, proviene de su gracia, de que Él ha sido impartido en nosotros, de que Él nos ha permitido ser participantes de la naturaleza divina. En este nuevo pacto, el Espíritu lo que hace es impartir
vida. El Espíritu impartió vida a nuestro espíritu, pero ahora nuestra alma, cuando se alinea a la voluntad del Espíritu Santo, esa vida se expresa en nuestra alma, se expresa en nuestro cuerpo y se puede expresar hacia afuera. Como te decía, somos olor fragante de Dios aquí en la tierra. Y bueno, también nos habla acerca de la ley. Hay un camino nuevo y nosotros tenemos que entender. Dice, el propósito de la ley nunca fue salvar al hombre, sino condenarlo, de tal modo que el hombre reciba el regalo de la gracia. No me malinterpretes, la ley tenía una función. La ley realmente lo que quería mostrarle al hombre era la perfección de Dios y mostrarle que de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a los estándares de calidad de Dios, el hombre no iba a dar el ancho. Pero también lo que la ley hizo es mostrarle al hombre que en su momento Dios iba a traer un recurso que es su Hijo Jesucristo, la cruz, para que el hombre pudiera delante de Dios ser justificado, delante de Dios ser perdonado, delante de Dios tener una comunión con Él mismo. La carta a los Romanos en el capítulo 3:20 cita de la siguiente manera: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, si alguien intenta decir yo voy a cumplir la ley para hacerme justo delante de Dios, pues está perdiendo su tiempo, porque la ley, el cumplir la ley, es más, la Escritura misma dice que nadie puede cumplir la ley. La carta a los Gálatas añade también, Gálatas 3:10-11. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, nuestra justificación es solamente por fe. Hemos sido justificados por medio de la fe. Solamente hay un camino que permanece para siempre, y ese es el camino que Jesucristo nos vino a dar. Ese es el camino que se ha abierto para nosotros. Es el único camino que permanece para siempre. Es más, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 18, cita de la siguiente manera: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a la cara a Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios. Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino trae condenación, era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante de nuestro camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubiertos con ese velo y no comprenden.
En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y podemos ver cómo en nosotros, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el velo ha sido quitado y ahora dice que día a día nosotros vamos mostrando, dice, como en un espejo, como un reflejo, la gloria de Dios, la gloria con la que Él nos ha llenado. Es una gloria que estamos mostrando a los demás. El nuevo camino en el que nos ha colocado Dios es un camino eterno, pues este camino permanece para siempre y podemos ver reflejada su gloria en nuestras vidas. Dios ha depositado en la vida del hombre el tesoro más grande que existe en todo el universo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros solamente somos vasijas, nosotros solamente somos el recipiente donde Dios colocó ese tesoro, y ese tesoro necesita tener una expresión de vida. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo del 6 al 10, cita de la siguiente manera: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y bueno, cuando nosotros entendemos esto, que dice que donde quiera que nosotros vayamos, llevamos para siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, a lo que está hablando es que nosotros entendemos que cuando Cristo murió al pecado una vez y para siempre, pero juntamente con Él también nosotros morimos al pecado, morimos a la antigua naturaleza, y ahora nosotros resplandece la vida de Él mismo. Somos una expresión de vida, porque así como llevamos, dice, la muerte de Jesús y nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, donde el antiguo hombre, el adámico o la naturaleza adámica fue destruida en nosotros, también la imagen del celestial, la expresión de vida, ahora está en cada uno de nosotros. Por eso la vida de Jesús o la vida de Cristo se expresa también en nosotros, se manifiesta en nosotros. Y bueno, la nueva vida no se debe evaluar con criterios humanos. A veces queremos evaluar la vida en Cristo con criterios humanos, pero la vida en Cristo no es una vida que se evalúe con criterios humanos. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo del 13 al 17, dice así: si parecemos estar locos, es por darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora?
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una vida espiritual no se evalúa con criterios humanos, sino que se acomoda a lo espiritual. Entonces ahora nuestras vidas son vidas que se han acomodado a lo espiritual y no se pueden evaluar, aunque si se evaluaran con criterios humanos, pues el estándar es muy alto. Por eso es que la vida espiritual es una vida tan preciada, porque es una vida que es atractiva. En una porción de la Escritura dice que seréis tierra deseable. Pues de eso está hablando, de que tu vida es una vida que otros quisieran vivir. El problema es que quieren vivir esa vida, quieren vivir y quieren aquellos beneficios que hay en tu vida, pero el precio es morir, el precio es la muerte, el precio es morir al yo. Y bueno, también la Escritura nos dice, aquí el apóstol Pablo, que hay una tristeza que Dios desea que se sufra. Yo sé que tú puedes decir, ¿cómo Dios va a querer que haya una tristeza? Pero es una aflicción para que podamos conocerle a Él, para que podamos acercarnos a Él. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 8 al 11, cita de la siguiente manera: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y aquí nos muestra el apóstol Pablo cómo a veces la gente es afligida, pero esta aflicción tiene un propósito, que le puedan conocer, que le puedan acercarse a Él, que puedan experimentar esa salvación. Entonces, muchas veces esa aflicción pues nos lleva, hemos visto gente que a veces tiene cierto en su vida aflicción y puede aceptar a Dios. Entonces, es el tipo de tristeza que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que esto pueda traer salvación a la vida de las personas. Otro de los puntos importantes que el apóstol Pablo toca en esta carta, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a dar. ¿Sí? Desde la primera carta, él los exhorta a dar, él los exhorta a que ellos sean generosos, porque él les dice, pues yo los elogio en tantas cosas, porque ustedes son personas elocuentes, son personas entendidas, son personas que saben expresarse, pero les falta una cosa, y el apóstol Pablo los impulsa a dar, les muestra que parte de la esencia de los hijos de Dios y parte o de la esencia de Dios es el dar. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo del 6 al 14, cita de la siguiente manera: así que le he pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros,
quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que deberían haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. En el talento de sus oradores, en el conocimiento que ustedes tienen, en el entusiasmo, pero también Pablo les dice o les invita, así como sobresalen en todas estas cosas, dice, sobresalgan en el acto bondadoso de dar y pone como ejemplo a Jesucristo, cómo se dio en beneficio por la iglesia. El dar no solamente tiene que ver con la economía, sino el dar tiene que ver que nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos que Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, habilidades para que nosotros los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Y claro, nuestra economía, porque la economía nos permite extender el reino de Dios. Entonces, los hijos de Dios, por naturaleza, somos gente que da. Y bueno, el apóstol da algunas indicaciones de cómo dar. Dice, dar en proporción a lo que tienen y dar de buena gana y no por obligación, porque también eso es algo importante. Cuando tú des, pues debes de dar de buena gana y no por obligación o no porque te estén viendo o para que te vean los demás, sino que cuando nosotros damos de buena gana, damos porque sabemos que es lo correcto, que sabemos que es lo que nos corresponde como hijos de Dios. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, 7, cita de la siguiente manera: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y el que trae riqueza a la vida de las personas, pues es Dios, porque sabemos que todo proviene de parte de Dios. Los dones, los talentos, las habilidades, la economía, todo viene de parte de Dios. Dios nos enriquece en todo sentido para que nosotros podamos ser generosos con los demás. Todo aquello que Dios ha puesto en tu vida es para que tú seas generoso con los demás, es para que tú puedas cumplir tu asignación, es para que tú puedas cumplir el propósito eterno, que es, a final de cuentas, darle a conocer a Él. Dios pone todos los recursos en tus manos para que el mundo le pueda conocer a Él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11 dice: ustedes
serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cada vez de que un hijo de Dios es generoso con sus dones, talentos, habilidades u economía, la gente, aun aunque no conozca a Dios, reconoce y da gloria a Dios a través de esta generosidad que emana de los hijos de Dios. Pablo también le muestra a los corintios su autoridad. Les habla acerca de su autoridad porque había un problema ahí, que había unos falsos apóstoles y entonces él les dice o les habla acerca de su autoridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 8. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman pertenecer a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Pablo les estaba diciendo, mi autoridad viene de parte de Dios, pero la evidencia es que ustedes están siendo edificados, no están siendo destruidos, no están siendo llevados por otro camino, sino que ustedes están siendo edificados en Cristo, en la roca. Entonces lo que él dice, que está destruyendo las fortalezas de pensamientos negativos o los pensamientos negativos contrarios a la voluntad de Dios y todos los argumentos que se puedan tener. ¿Por qué? Porque si están siendo edificados, toda fortaleza mental, todo pensamiento queda echado a un lado y ahora se está afirmando a la iglesia en Cristo. Y por último, Pablo da unos consejos finales a la iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces lo primero que les dice, examínense. Y el primer punto dice, sin duda ustedes saben que Jesucristo está impartido en ustedes. Dice, si de no ser así, dice, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo está en nosotros. Por lo tanto, nuestra vida es una vida que lo expresa Él, que vive de acuerdo a su voluntad, porque somos conscientes. No solamente que lo repitas, que Él está en ti, sino que seas consciente de que Él te habita y de que tú eres guiado por la voluntad de Él. Segundo consejo, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nosotros no nos podemos oponer a la verdad, al contrario, cada hijo de Dios, cada pastor, cada profeta debe de defender la verdad, debe de hablar la verdad, debe de vivir la verdad. Y la verdad es Cristo. Tercer consejo, segundo a los Corintios 13, 11, dice así: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros y vivan en paz y armonía.
entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Fíjate lo que les está diciendo: estén alegres, crezcan hasta alcanzar madurez. Todo lo que hacemos, todo lo que el propósito de Dios al que tú estés expuesto a la palabra de Dios es que tú crezcas, es que tú madures, que tú seas una persona maduro, que tú seas un hijo de Dios maduro, que puedas alcanzar madurez, y esa madurez la alcanzamos a través de las Escrituras. Cada vez de que estamos expuestos a la palabra de Dios, nosotros estamos en ese proceso de madurez. Nuestra vida va madurando y por lo tanto dice: nos animemos unos a otros, vivamos en paz y vivamos en armonía. Dice: entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Será una expresión en la vida de ustedes, porque sabemos que Él ya está en nosotros. Y bueno, quiero terminar este tiempo con una oración final, y de hecho es la oración final que el apóstol Pablo hace en esta carta, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice de la siguiente manera: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y esta oración es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la gracia de Dios ya está en nosotros, que la gracia de Dios ya fue derramada en nosotros, que Cristo ya está en nosotros, y la evidencia es que ese amor que el Padre tuvo para nosotros pues ya fue derramado, porque ese amor fue expresado por medio de Cristo, por medio de su obra salvífica en la cruz. Y bueno, ahora nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una comunión con nosotros. No hay manera de que seamos apartados de Él, ni nosotros nos apartemos de Él. Entonces, eso es una certeza, eso es una verdad presente que es para nosotros como hijos de Dios. Y entendiendo esto, mira, en este tiempo que estamos viviendo, en el que no nos estamos reuniendo físicamente, en el que no estamos congregándonos, ¿verdad?, físicamente, pero de la misma manera el apóstol Pablo edificaba la iglesia a través de cartas. Ahora nosotros, a través del internet, a través de cada una de las redes sociales, pues se sigue edificando a la iglesia, y la iglesia tiene que seguir caminando en esta verdad. Fíjate, ellos tenían una carta y con una carta, pues no sé cuánto tiempo ellos pasaban, pero hasta nuestros días, nosotros seguimos estudiando estas cartas, porque son cartas que tienen mucha edificación, que tienen mucha doctrina, mucha enseñanza. Nosotros tenemos, o hay un mensaje, y hay infinidad de mensajes cada día. Atendamos el mensaje, vivamos como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, aunque no puede estar junto en este momento, pero estamos unidos en el Espíritu y seguimos caminando hacia adelante. Yo te invito a que sigas caminando hacia adelante, a que sigas viviendo la vida. Yo sé que el no congregarte es difícil, pero nosotros deberíamos seguir viviendo de la misma manera como si nos congregáramos, porque estamos unidos en un mismo espíritu. Iglesia, yo te invito a que esta semana estudies esta segunda carta a los Corintios, leas la Escritura, le pidas a Dios que te ilumine en cuanto a esta Escritura, que te muestre las grandezas que Él tiene para tu vida. Nos vemos la próxima semana. Les envío abrazos. Hasta la próxima.